Milicia triunfante. Conozcamos la vida de los santos. ...7 de marzo... día de Santo Tomás de Aquino, dominico y doctor de la Iglesia, 1225 a 1274. Santo Tomás de Aquino, luz de la Iglesia Católica, ornamento y gloria de la Sagrada Orden de Predicadores o Dominicos, doctor y guía de las escuelas, nació en marzo de 1225. Su padre, Landulfo, era de la casa de los ilustrísimos condes de Aquino, entrocada con los reyes de Sicilia y Aragón, y vivía en el castillo de Rocaseca, poco distante de la ciudad de Aquino, frente a la célebre abadía de Monte Cassino. Su madre, Teodora de Aquino, fue hija del conde Chieli, que descendía de los príncipes normandos, conquistadores en otro tiempo de los reinos de Nápoles y Sicilia. Ya antes de que naciese Tomás, se presentó a su madre un ermitaño, varón santísimo, y le dijo que el niño que daría a luz vestiría el hábito de Santo Domingo, y sería honra de su linaje y lumbrera del mundo, oído lo cual respondió Teodora: hágase la voluntad del Señor. Llamáronle Tomás en el bautismo por su abuelo paterno, que fue el conde Tomás de Zamacola, muy amigo del emperador Federico II y su capitán general en muchas empresas. Siendo de solo 5 años, le enviaron sus padres al insigne monasterio de Monte Cassino, para que desde aquella edad aprendiese entre los santos monjes el amor y temor santo del Señor. Con piadosa curiosidad solía preguntar muchas veces a los monjes: ¿qué cosa es Dios? Buscar adecuada respuesta a esa pregunta fue luego toda su vida la más vehemente afición de su entendimiento. El hacerla ya a los 8 años de edad descubre su peculiar ingenio, pues no pregunta ¿quién es Dios?, como lo hubiera hecho cualquier niño de su edad, sino ¿qué cosa es Dios? En esa pregunta se halla como en germen toda la admirable sabiduría y doctrina de esta esplendente lumbrera de la Iglesia. Mostró, pues, desde sus tiernos años encendidos deseos de conocer a Dios. Huía siempre de los otros niños traviesos e inquietos, no gustando de conversaciones mundanas. Antes, al contrario, esmerábase en la mansedumbre, en el silencio y quietud, en la obediencia al maestro que le enseñaba y en la modestia y piedad, gastando cada día 2 horas en la oración. Tuvo este espíritu toda su vida, andando muy absorto en los negocios que trataba y quedando muchas veces suspenso y sin sentido, aunque fuese estando con grandes prelados. Y así le aconteció que, estando comiendo con el rey San Luis y sin mirar lo que hacía, por estar embebido pensando en lo que escribió contra los maniqueos, alzó la mano y dio una palmada en la mesa diciendo: a esta razón sé que no podrá responder el maniqueo. Cuando tuvo 10 años de edad, fue a Nápoles para estudiar gramática, retórica, dialéctica y filosofía, y con el grande y vivo ingenio que tenía, aprendió de tal manera estas disciplinas que dejó muy atrás a todos sus condiscípulos y dio muestras de lo que con el tiempo habría de ser. Todos ponían los ojos en él por su nobleza, por su ingenio y mucho más por su ejemplo. Vino de Monte Cassino tocado ya del Señor e inclinado al menosprecio de las cosas de la tierra y al aprecio y estima de las del cielo. Para esto comenzó a tratar con los dominicos, que poco años antes habían fundado casa en Nápoles y florecían con gran fama de santidad. Para desviar al santo joven del camino de la vocación religiosa, echó mano al demonio de un medio que muchas veces le dio el triunfo en casos semejantes y fue la ternura maternal mal entendida. La condesa Teodora fue a Nápoles para despedirse de su amado hijo, pero con la encubierta intención de hacerle mudar de propósito, porque el despecho le hizo olvidar aquella disposición de conformidad a la divina voluntad que anteriormente abrigaba en su corazón respecto de la vocación de Tomás. Temeroso de tales propósitos, el prior hizo salir secretamente para Roma al joven religioso. La madre se determinó a seguirle hasta allí, donde tampoco le halló, porque el prior le había ya enviado a París para que estudiase.
Sintiólo por extremo la duquesa, y segura de lograr con la violencia lo que no había podido por la ternura, escribió a sus 2 hijos, Landulfo y Arnoldo, que eran soldados valerosos del ejército del emperador Federico II, encargándoles que cogiesen a su hermano Tomás a su paso por los Alpes y por fuerza se lo enviasen. Hiciéronlo así, y estando Tomás y sus compañeros descansando a orillas de un arroyuelo, le prendieron y le enviaron a Roca Seca. Desde el mes de septiembre de 1243 quedó prisionero de su madre Teodora, pero supo burlar las ternuras maternales y allí en su estrecha celda se dio al estudio y oración cual si estuviese en el convento. Hizo que se le llevasen algunos manuscritos, la Biblia y otros tratados de teología, y allí leyó y aprendió toda la Sagrada Escritura, de manera que al salir de la cárcel había ya hecho luz sobre casi todos los puntos oscuros y difíciles de las sagradas letras. También se aprendió de memoria las sentencias de Pedro Lombardo y estudió el tratado de los sofismas de Aristóteles. En vano intentó Teodora vencer la resistencia de su santo hijo, encomendando a sus 2 hermanas el cuidado de apartarlo del pensamiento de seguir en la religión. Diéronle muchos asaltos y cruel batería, mas él resistió a todos los golpes como una roca firme y deshizo sus mañas y arterías, y aún rindió a su hermana Marusia, la cual tomó estado de religión en el monasterio benedictino de Capua, del que andando el tiempo fue abadesa con grande ejemplo de santidad. Sus 2 hermanos, vueltos ya de la guerra, le apretaron con medios más perniciosos, parecidos a los que solían emplear los emperadores romanos para vencer la resistencia de las castas doncellas cristianas, porque pareciéndoles que quedarían vencedores si lograban hacerle perder la preciosa joya de la castidad, le enviaron una mujer hermosa y lasciva que le trajese a mal con sus halagos y blandas palabras. Pero Tomás, armándose de valor, echó mano de un tizón del fuego que estaba en la chimenea de su aposento, y con él persiguió a aquella mujer perversa que huyó llena de vergüenza. Satisfecho el santo con el triunfo logrado, con el mismo tizón que tenía en la mano, como victorioso capitán con su espada, hizo en la pared una gran cruz. Quedóse luego dormido como en suavísimo éxtasis, y viniendo 2 ángeles del cielo, le aseguraron que Dios habíale concedido lo que pedía y le enviaba aquel cíngulo de perpetua castidad. Y diciendo esto le pusieron en la cintura un cordón, apretándose a las carnes tan reciamente y con tan grandes dolores que despertó dando gritos. Ese cordón se venera en la iglesia de los padres dominicos de Chieri, cerca de la ciudad de Turín, en preciosísimo relicario. Mide casi 1,5 metros de longitud, con 15 nudos equidistantes en una de sus mitades. Es estrecho y aplastado como un cordón de zapato y de color oro mate. En memoria de este hecho, gozan los padres dominicos del privilegio de imponer lo que llaman cordón de Santo Tomás, preciosa salvaguardia de la castidad, principalmente para los jóvenes. Finalmente, después de 1 año de cautiverio, los condes de Aquino hicieron la vista gorda sobre la evasión de su hijo, el cual fue descolgado de noche por una ventana del castillo. Llegado al pie de la fortaleza, montó en uno de los caballos que aguardaban ya ensillados y así, libre para volver a su familia religiosa, partió a toda prisa para el convento de Nápoles. Tenía por entonces 19 años. Después de tan trabajoso noviciado, enviáronle a la ciudad de Colonia para que siguiese los cursos de teología en los años 1244 y 1245. Siendo su maestro el sapientísimo doctor Alberto Magno, de la misma orden de Santo Domingo, más tarde obispo de Ratisbona. Los frailes alemanes, sus condiscípulos, quedaron admirados tanto de la gentil disposición de su cuerpo, que era alto y bien proporcionado, cuanto del riguroso y obstinado silencio que guardaba, y echando aquel recogimiento a dureza y falta de ingenio, le llamaron con donaire el buey mudo de Sicilia. Por entonces comentaba Alberto Magno el difícil tratado de San Dionisio sobre los nombres divinos.
Uno de los estudiantes, compadeciéndose de Tomás, que a su juicio no entendía aquellas lecciones, se ofreció para repetírselas, pero habiéndose extraviado totalmente en sus explicaciones, el santo acudió en su ayuda, haciendo de maestro y repitiéndole la lección y comentándola con tal ingenio que el compañero quedó maravillado y le suplicó que en adelante trocasen los oficios, haciendo él de alumno y Tomás de repetidor. Consintió en ello el santo mancebo y obligó al otro al secreto. Prometióselo éste, pero no pudo guardarlo, y presto todos tuvieron noticia del raro ingenio del taciturno estudiante. Otro día perdió Tomás la redacción que había escrito sobre un punto dificilísimo. El estudiante que la halló llevóla a Alberto Magno, el cual, no bien hubo leído aquel tratado, quedó a su vez maravillado de la profunda sabiduría de Tomás, y le mandó que al día siguiente tratase ante sus condiscípulos una tesis muy dificultosa. Tratóla el santo admirablemente, desatando las dificultades con tanta soltura y agudeza de ingenio que Alberto Magno, maravillado, exclamó: «¿A este llamáis buey mudo? Pues si vive, dará tales bramidos que se oirán por todo el mundo». Terminados los cursos de teología, le enviaron a París, donde tuvo otra vez por maestro a Alberto Magno y luego volvió a Colonia, no ya de estudiante sino de maestro. Allí fue lector y comentador de la Biblia por espacio de 4 años. Escribió por ese tiempo sus trabajos del ser y la esencia y de los principios de la naturaleza y algunos opúsculos más que aún en nuestros días honrarían a los metafísicos encanecidos en el estudio de la filosofía. Tenía entonces Tomás 25 años. Por orden de Alberto Magno y de sus superiores, tornó a París y allí se graduó de bachiller en teología y luego de maestro o doctor, con extraordinaria admiración de toda la escuela. Pasó al convento de Santiago, donde leyó al maestro de las sentencias con grande claridad y sutileza y redactó sus doctos comentarios a Pedro Lombardo. Escribió luego multitud de obras, las cuales pueden agruparse en 3 categorías: obras de polémica, de apologética y de exégesis. En las obras de polémica sale al encuentro de Guillermo de Saint-Meur, que escribió contra las órdenes de Santo Domingo y San Francisco. Deshace los errores de los Fraticelli, estableciendo que el Evangelio de Jesucristo es definitivo, y el estado actual de la Iglesia, preparación inmediata y completa para la gloria del cielo. Al grupo de obras apologéticas destinadas a refutar los errores de los paganos, mahometanos y cismáticos pertenecen los 4 libros de la Suma contra Gentiles, que es como un prefacio incomparable a la Suma teológica. Entre las obras exegéticas merece especial mención la famosa Cadena de Oro, que es una joya de ciencia bíblica y piedad, cuyos innumerables anillos, formados con los más hermosos textos de los santos padres y otros escritores eclesiásticos, arrojan luz sobre los 4 evangelios y las epístolas de San Pablo. El Papa Urbano IV determinó extender a toda la Iglesia la hermosa fiesta del Corpus Christi, y encargó el oficio correspondiente a Santo Tomás de Aquino, el cual, juntando de modo maravilloso el ingenio artístico al teológico, escribió un oficio admirable y sin par, en el que las figuras del Antiguo Testamento y las realidades del Nuevo se hallan como engastadas en forma sencilla, pero solemnísima, irradiando devoción, fuerza y refulgente luz de doctrina. Porque, aún orando, Santo Tomás esparce lumbre de doctor y divinas enseñanzas. A propósito de este oficio, cuéntase una edificante anécdota. Dícese que el Papa confió el mismo trabajo a otro doctor no menos ilustre, el franciscano San Buenaventura. Los 2 religiosos se presentaron juntos ante Urbano IV llevando los manuscritos, y mientras Fray Tomás leía el suyo, Fray Buenaventura, maravillado de lo que oía y tan lleno de humildad como de admiración, iba rompiendo su trabajo con disimulo. Pero la obra maestra de Santo Tomás es su inmortal Suma teológica,
que viene a ser una exposición científica del cristianismo y un vasto compendio de toda la teología. La Suma Teológica, dice el padre Ráulica, es la más grande obra salida de manos de hombre, porque la Sagrada Escritura salió de manos de Dios. Jamás teólogo alguno se elevó tanto, pero nunca tampoco filósofo alguno permaneció más constante en lo verdadero, ni se mostró más grande, más luminoso, ni más firme. La sabiduría de Santo Tomás fue tan esclarecida, soberana y divina que causa honda admiración a todos los grandes ingenios. No hay extremo en la teología y filosofía tan dificultoso que no lo allane, tan oscuro que no lo aclare, tan recóndito que no lo descubra, tratándolo con brevedad tan precisa, que en pocos renglones dice en sustancia lo que otros doctores escribieron en muchos. De aquí es que todos los santos y sabios católicos la alaban y ensalzan como columna inexpugnable de la Iglesia. El Papa Juan XXII, que le canonizó, dijo que no necesitaba milagros para canonizarle, porque había hecho tantos cuantas cuestiones había escrito. Y San Pío V dice que este santo doctor ha alumbrado a la Iglesia y destruido infinitas herejías, y que las que después de él han nacido, como el protestantismo, se han desbaratado y vencido con la luz y fuerza de su doctrina. El Concilio de Trento dio grande autoridad a dicha doctrina, siguiéndola en sus cánones y definiciones. Su Santidad León XIII quiso poner dique a los funestos errores del pensamiento moderno y para lograrlo no vio mejor medio que restaurar la doctrina de Santo Tomás, ponderando su necesidad. En sus estudios teológicos es maestro en grado sumo. En sus escritos, como en otras tantas aromosas flores, libaron las mieles de sus mejores ideas y sana doctrina cuantos teólogos escribieron después del angélico doctor. Y en cambio, hanse extraviado del camino de la verdad o han sido sospechosos de ella cuantos de él se han querido apartar. Santo Tomás es no el honor de un siglo, sino de todos los siglos, no el orgullo de una raza, sino de todas las razas. Pertenece a la humanidad entera. Fue Santo Tomás alto de cuerpo y de complexión gruesa y abultada, hermoso de rostro y de color trigueño, de buenas fuerzas antes que las gastase con las grandes penitencias y muchos trabajos. Tenía la cabeza grande, la frente redonda y algo calva, y muchas veces padecía recios dolores de estómago. Por tener una fístula en la pierna, solía caminar en un macho. Estaba dotado de un espíritu tan amplio y profundo que además de entregarse a una vida de continua oración y meditación, ahondaba los más arduos problemas filosóficos y teológicos iluminados por la luz de su clara inteligencia. Pero su raro ingenio en materias de por sí tan arduas y dificultosas no fue únicamente don de la naturaleza. Antes tuvo su origen en un principio muy superior y de orden sobrenatural. Santo Tomás es, a la verdad, doctor angélico. Fue angélico por su pureza. Ya sabemos cuánto tuvo que pelear para guardarla. Es creencia general que conservó lozana toda la vida la azucena de su virginidad, y a juzgar por los testimonios presentados en el proceso de su canonización, la confesión general que hizo antes de morir fue semejante a la que haría un niño de 5 años, porque nunca cometió un solo pecado mortal. Dice un testigo que parecía que la virginal inocencia de Santo Tomás se pegaba a cuantos le miraban y trataban, y otro depuso que le había bastado encomendarse al santo para verse libre de graves tentaciones. También merece el dictado de angélico con el que le ha honrado la Iglesia, porque recibió del mismo Dios como de fuente divina y purísima la sabiduría y la ciencia de los ángeles. Y así son sus obras más de entendimiento que de argumentación, más de intuición que de raciocinio. Es, en suma, más ángel que hombre. Si hallaba alguna dificultad en algún paso, acogíase a la oración, que hacía ante el altar con muchas lágrimas, y luego volvía a su celda y proseguía sin dificultad sus escritos sublimes.
Pero aquella profunda ciencia nada alteraba el natural manso y afable del santo, el cual, en bajando de las alturas de la contemplación, era con sus prójimos de trato dulce y un tanto jovial. Sus corteses modales descubrían la nobleza de su linaje, pero en todo su porte exterior mostrábase digno y reservado, evitando las relaciones con los de fuera, las palabras ociosas y el entremeterse en negocios temporales sin necesidad. Preocupábale muy poco, estando a la mesa, la buena o mala condimentación de los alimentos, y si estos eran exquisitos u ordinarios. Solo comía una vez al día y muy poco, de suerte que su ayuno era perpetuo. Dormía poquísimo y en lugar de ir a descansar como los demás después de completas, permanecía orando en la iglesia y cuando veía que iban a tocar maitines, corría disimuladamente a su celda para así poder bajar con la comunidad. Entrando en los 50 años de su edad, dio cima a los grandes trabajos que el Señor le había encomendado para su mayor honra y gloria. Hallándose en Nápoles escribiendo la tercera parte de su Suma teológica y estando una noche en oración en la capilla, le habló el crucifijo en voz alta e inteligible y le dijo: «Bien has escrito de mí, Tomás, ¿qué quieres que te dé por tu trabajo?». Y él, amorosamente y muy en sí, respondió: «Ninguna cosa quiero, Señor, sino a vos». Mandóle el Papa Gregorio X que fuese al concilio de Lyon, pero al llegar a un monasterio de Bernardos que se llamaba Fossanuova en la provincia romana, cayó gravemente enfermo. Al entrar por las puertas, entendió que había de acabar en él y dijo aquel verso del Salmo: «Aquí será mi reposo hasta el siglo de los siglos». Fue servido y regalado de aquellos santos monjes con grandísimo cuidado, y habiendo recibido con extraordinaria devoción los sacramentos, puestos los ojos en el cielo y juntas las manos, con semblante alegre, dio su espíritu al Señor a los 7 días de marzo, el año de nuestra salud de 1274. Con la autoridad del Papa Urbano V, se entregó el sagrado cuerpo a la Orden de Santo Domingo y se traspasó a la ciudad de Tolosa de Francia, donde fue tenido en grandísima veneración. Diversas veces que para pasarle de un lugar a otro le descubrieron, le hallaron entero, fresco, oloroso y despidiendo de sí una fragancia del cielo. Fue canonizado por el Papa Juan XXII en 1323. El Papa San Pío V le proclamó doctor de la Iglesia, llamándole doctor angélico en el año 1567. Y su santidad el Papa León XIII le nombró patrono de las escuelas católicas. Oración de Santo Tomás de Aquino, compuesta por el Papa San Pío X en 1906. Oh angélico doctor Santo Tomás, príncipe de los teólogos y modelo de los filósofos, luz esclarecida de la Santa Iglesia y maravilla del mundo, que ha sabido armonizar la inocencia con la ciencia, las vigilias con la piedad, la humildad con la doctrina, la santidad con el saber. Ruega por nosotros, a fin de que imitando tus virtudes y enseñados por tu doctrina, consigamos el premio de la bienaventuranza eterna. Amén. Santo Tomás de Aquino, doctor angélico, ruega por nosotros. Ad maiorem Dei gloriam. Dos banderas.